Le bendiga más. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Santo y poderoso tú eres Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo y poderoso tú eres Jehová. Sí, como decía la pastora, ya ellos sacaron su versión. Se llama Queen's James Version. Y hay 8 versículos que ellos cambiaron en la Biblia. O sea, el resto de la Biblia es lo normal, menos esos 8 versículos que son los que hablan exactamente de la abominación delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que el que le añadiera o le quitase a la palabra de Dios las plagas que están en el libro van a caer sobre esas personas. Esas personas van a caer bajo, si no se arrepienten, bajo la ira de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a la verdad, pues, han hecho algo que en verdad está en contra de lo que la Biblia dice. Porque están cambiando la palabra de Dios para beneficio de ellos. Y lo triste de esto es que el gobierno los protege. So, no es ahora, vela, esto va a seguir porque la persecución va a comenzar. La persecución en Estados Unidos y en estos países que les permiten predicar la palabra con libertad, va a comenzar la persecución. Porque ellos van a venir y van a pegarse a quejar de que estamos predicando en contra de ellos cuando ahora ellos tienen su Biblia. Y como el gobierno los protege, hay países que no, hay países que están en contra de eso, pero los Estados Unidos le han dado luz verde a ellos. So, esto es el diablo y usando todos estos poderíos del gobierno, porque así es como él trabaja. Él tiene gobierno atado, él tiene jueces atados, él tiene abogados atados, y toda esta gente van a defenderlos a ellos, porque dicen que ellos tienen un derecho igual que nosotros, pero según la palabra de Dios, es todo lo contrario. Alabado sea el nombre de Jesucristo. So, tenemos que tener cuidado. Yo estaba viendo, un pastor americano estaba predicando, él estaba hablando de esto, y él dijo que a él nadie lo iba a detener predicar la palabra de Dios. Porque ahora, si te cogen, hay estados que si te cogen hablando en contra de eso, el predicador que sea lo van a meter preso. So, el que de verdad no está haciendo la voluntad de Dios o tiene miedo, va a dejar de mencionarlo. El que no, pues va a seguir haciendo la voluntad de Dios, porque si Dios permite que uno vaya preso, Dios sabe lo que él está haciendo y pues hay que creerle a Dios. Pero a ese nivel es que estamos hoy en día, que ya ahora ya ellos tienen su Biblia y en vez de King James, pues ese es Queen James. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero todavía ve, como dijo la pastora, hay mucha gente que no se reconcilian, no se convierten, no dan su paso a Cristo y siguen viviendo la vida como quieren. Y Cristo está por venir. No sabemos cuándo, pero pronto. Y nos va a sorprender el que no esté preparado, lamentablemente. Se va a quedar con esa gente con su nueva versión de la Biblia aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Jesucristo. Santo y poderoso, tú eres Jehová. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar la palabra. You may now be standing on your feet and we're going to look Y for the como word. siempre anuncio, estamos en el 6835, carretera estatal de 54, aquí en Newport Beach, en Florida. Los martes a las 7:30, viernes 7:30, domingo a las 12 del mediodía. And like I've always said, we are located in 6835 Newport Richie, Florida, State Road 54. And on Tuesdays and Fridays, we are here at 7:30 p.m. And on Sundays, we are here at 12 p.m. Vamos a buscar la palabra. Let's open our Bibles. Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 6. chapter 6. Y voy a estar leyendo del 1 al 7. And I will be reading from 1 to 7. Vuelvo y repito, Segunda de Reyes, 2 Kings,
capítulo 6, chapter 6, del verso 1 al 7. from verses 1 to 7. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Hoy hay bastante para leer. Mi alma te adora, Jesús. Todo lo tenemos. Do we all have it? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo que espera a Cristo dice: amén. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. 2 Kings chapter 6 verses 1 through 7. It reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The sons of the prophets said to Elisha, behold, the place where we live with you is narrow for us. Let us now go to the Jordan, and let us each take a beam from there, and make a place where we dwell there. And he said, go. And one said, please come with your servants. And he replied, I will go. So he went with them. And when they came to the Jordan, they cut the wood. And it happened that while one was cutting down a tree, his axe fell into the water. And he cried out, saying, ah, my Lord, it was borrowed. The man of God asked, where did he fall? And he showed him the place. Then he cut off a stick and cast it there and made it the iron float. And he said, take it. And he stretched out his hand and took it. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno de poder y misericordia, Padre, una vez más vengo ante tu presencia a predicar tu palabra, Dios mío. Como siempre te pido, Dios mío, que pases el carbón encendido por mis labios. Seas tú hablando a través de mí, seas tú administrando nuestras vidas, seas tú, Dios mío, enseñándonos a través de tu palabra. Dios mío, yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú sigas trabajando en nuestras vidas como lo estás haciendo hasta el día de hoy. Padre, que tu palabra haga el trabajo con la cual tú la envías en esta hora, Dios mío, porque dice tu palabra que jamás retornará a ti vacía, Padre Santo. Padre, siempre te daré la gloria, siempre te daré la honra, porque tú eres el poder. Y Padre, como siempre te pido, haznos hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may now be seated. El tema: The theme, ¿qué has hecho con tu hacha? what have you done with your axe? ¿Qué has hecho con tu hacha? What have you done with your axe? Alabado sea el nombre de Jesucristo. En esta historia que vemos aquí, In this story that we see here, en este pasaje, in this passage, uno de los hijos de los profetas estaba cortando madera para ampliar el lugar donde servían a Dios. one of the sons of the prophets was cutting wood to expand the place where they served God. De repente el hierro del hacha se salió del mango y cayó al río Jordán. Suddenly, iron of the axe came out of the handle and fell into the Jordan River. Y él exclamó con angustia: ah, Señor mío, era prestada. That man exclaimed with anguish, oh, my Lord, it was borrowed. Vemos esta historia We see this story
él tiene una hacha. He has an axe. Y uno dice, ¿qué tiene que ver una hacha con lo espiritual? And one asks, what does an axe have to do with something Pero tiene spiritual? que ver mucho. But a lot has to go Porque with todo lo que está en la it. Biblia Because everything that's in the es para Bible darnos una enseñanza. is to give us a lesson Es para que aprendamos algo nuevo de parte de Dios. so that we learn something new from God. Aquí el hacha Here the axe, no tan solo representa una herramienta, it doesn't just only represent a sino material, representa muchas otras cosas. but represents a lot of other Porque things. la Biblia dice Because the Bible que says Dios nos da talento, God gives us Dios nos talent, da dones. gifts, Y esos dones y talentos and those gifts and talents, no son de nosotros, it's not from us. son prestados. They are O borrowed. sea que la hacha era prestada. So the axe was borrowed. Cuando Dios nos da algo a nosotros es prestado. When God gives us something, it's borrowed. Pero nosotros nos hacemos dueños de los dones y de los talentos que Dios nos da. But we become owners of the gifts and talents Nos that God gives creemos us. que nosotros fuimos que obtenemos eso porque nos lo merecemos. We believe that we deserve or to obtain it Pero because en we deserve realidad eso es prestado. it. But in reality, that it's El borrowed. dueño es Dios. The owner is God. El que nos los prestó se llama Dios. The one who gives us is God. Y este hijo de profeta And this son of a prophet, estaba cortándole un árbol. he was cutting a tree. Dice la Biblia que la hacha se salió del mango The Bible said that the axe fell out, y él gritó and he screamed, y reclamó. and he kept proclaiming. Y cuando dice, ay, Señor mío, And when he says, "Ah, my Lord," estaba hablándole a Eliseo. he was talking to Porque this en aquel person. entonces el que estaba de líder, Because the one who was the leader cuando there, era un hombre de Dios, when it was a man of ellos God, lo trataban como de Señor, they treated him like a Lord, sabiendo que no era Dios, knowing that they weren't pero era un God, representante de Dios en la tierra. but he was a representation of him in the land. Y él le dijo, And he told se him, me cayó algo que no es mío. something had fell that wasn't Yo mine. necesito recuperarlo I need to grab it again. porque a mí me la prestaron. Because they borrowed it. Confiaron en mí They esa trusted hacha. in me, the Es lo axe. mismo cuando Dios nos confía un don It's the same thing when God trusts Nos us with confía un a gift talento. or a talent, y nosotros lo descuidamos. and we don't take care of Nosotros it, lo abandonamos We abandon o it. nos apartamos or we go y como apart. tenemos una voz para cantar, And because we have a voice to sing, comenzamos a cantar para el we mundo. start to sing for the Un world. talento que Dios nos dio a nosotros A talent that the lo, Lord co- gives lo us. comenzamos a utilizar erróneamente. So we start to utilize it wrongfully. Y esa hacha no era de él. And that axe wasn't Yo his. imagino cuando él la fue a pedir prestada, I imagine when he asked to borrow it, yo te prometo que yo te la voy a devolver. I promise I would return Yo it. la he would voy a say. cuidar, I'm going to take care of it. la voy a molar I'm going to use it, y te la traigo nuevamente. and I will return it back to Pero you. a él se le cayó dentro del río. But it fell in the river, Y ese río era hondo. and that river was deep. So yo me imagino que él dijo, So I imagine he says, wow, boté esto y no es mío. wow, I threw away this and it's not Pero mine. él se acordó But he remembered que con él andaba Eliseo, that with him was this el person, hombre de Dios, the man of el God, hombre que Dios usaba, person that el Lord hombre used, que él veía a Dios a través de that él. he saw God through Y him. cuando él le dijo, And when he told la him, Biblia dice the Bible que says Eliseo cortó un palo that he cut a branch. y le preguntó dónde cayó el hacha. And he said, where did the axe Y fell? para que usted vea, uno dice, pero ¿qué tiene que ver un palo con un hierro dentro del agua? And so when one realizes or see what does Y this have dice to la do with Biblia the, que Eliseo tiró el palo that he threw the y el branch palo cayó al agua and the branch fell on the water y la hacha flotó. and it floated up. Eso lo hizo Dios. God did it. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo Why? Because when God y does something nosotros le decimos, Señor, ¿qué está and sucediendo? we ask God what is Dios nos happening, levanta. God lifts it up Él again. levanta el don. He takes up Él the gift levanta el talento the talent. y te dice, tómalo de nuevo. and he says, here, Porque have it todavía newly tengo trabajo que hacer contigo. because I still have a job Toma with you. ese talento nuevamente. Take that talent Porque newly todavía yo no he terminado contigo. because I still haven't finished with Y you. Él lo levanta y lo hace flotar And he lifts it and makes it flow para que tú vuelvas a obtenerlo so that you can obtain y it puedas glorificar a Dios. and glorify the Y puedas Lord hacer lo que Dios quiere que tú hagas. and do what God wants you to do. Porque el hacha no era de él. Because the axe wasn't his. La hacha en esta historia The axe in this story, representa el poder, it represents power, la unción, anointing, la pasión, passion, la eficacia espiritual. spiritual effectiveness. Muchos creyentes aún sostienen el mango.
Many believers still hold on to the pero han handle, perdido el filo. but they have lost the edge. Siguen ocupados, They are still busy, pero ya no tienen el mismo poder, but they no longer have the same el power, mismo amor the same love por Dios for God, o el mismo compromiso. or the same commitment. Tienen el hacha, They have the axe, tienen el talento, they have the talent, tienen el don, they have the gifts, pero no tienen unción. but they don't have Y anointing. cuando entonces no tiene unción, So when you don't have por lo anointing, más que queramos hacer, for as much as you want to do, no funciona igual. it doesn't function the Es same. como yo decía los otros días, It's like I said the other day, cuando tú le estás hablando a when alguien you are speaking to y la someone unción de Dios no está and contigo, the anointing of God is not para with you, esa persona tú lo que le estás dando es palabrería. for that person you're just speaking nonsense. Pero cuando tú tienes unción, But when you have an anointing, esa palabra que tú estás dando that word that you are giving, sale con poder, it comes out with sale power, con with autoridad. authority, Y esa persona queda impactada con and esa that person palabra. remains Porque la impactful, unción es la que lo hace. because the La anointing is unción what es la does que da el it. poder. What gives it La power unción es el Espíritu is Santo de the Dios. Holy Spirit of God. Y cuando no estamos bien con Dios, And when we are not good with God, esa unción no está con the nosotros. anointing is not with Tú us. puedes pretender You could pretend que todavía tienes el hacha that you still have the que axe está molada, that is molded, pero Dios sabe que está bota. but God knows it's wasted Y sabe que no estás haciendo lo propio. and knows that you're not doing what you Por should eso be la doing. pregunta es, And that's why the question is, ¿qué has hecho con tu hacha? what have you done with your axe? La hacha perdida, The lost axe, dice, el hierro cayó el agua por descuido. the iron fell into the water because of carelessness. Eliseo no ignoró el problema. Elisha did not ignore the problem. Dios hizo un milagro y el hierro flotó. God did a miracle and the iron floated. ¿Por qué él se descuidó, el hijo del profeta? Why did he not take care of Porque cuando, himself? si tú has usado un hacha otras veces, If you've used an axe other times, cuando tú le estás dando el palo, when you're hitting the tree, tú sientes cuando el hacha se afloja. you're feeling when the axe is being Loose. loose. Y entonces te estás dando cuenta que el hacha se va a salir. And then you realize that the axe is going to Pues fall off. entonces tú tienes que detenerte So you have to detain y yourself arreglar el hacha and nuevamente fix the axe para que again no se salga del mango. so that it doesn't fall off the Pues handle. este hijo de profeta So this son of a prophet siguió cortando kept cutting, y lo más seguro no se dio cuenta que el hacha estaba floja. and for sure he didn't realize that O it was si lo loose. notó, pensó que no se iba a salir Or del if he mango. did notice, he thought he wasn't going Y to el fall off the hacha se le handle, cayó. and the axe fell. Y un hierro en el agua And an axe in the water, se va a hundir. it's going to Y drown. se hunde bien ligero And it goes really deeply porque es un hierro. because It's an iron. it's an iron. Y el hierro se va a hundir. And the iron is going to fall Pero deep. para que usted vean el poder de Dios, But so that you can see the power of God, que cuando Eliseo tiró el palo al agua, when he threw the stick into the water, Dios no puso en vergüenza a Eliseo he didn't make him look like a fool porque el hacha flotó. because it floated up. Por eso es que ellos estaban con Eliseo. That's why they were with Porque ellos Elijah. sabían que Dios lo usaba. Because they knew that God used Porque ellos him. veían a Dios a través de Because they Eliseo. saw God through Porque him. ellos sabían que Dios, mientras Eliseo estaba con ellos, Because while they were with Dios him, andaba con God ellos. was with them. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios puede restaurar lo que has perdido si reconoce dónde lo perdiste y clama a Él. God can restore what you have lost if you recognize where you lost it and cry out to him. Porque cuando nosotros hacemos algo, Because when we do something, cuando nosotros vemos que los dones no se están manifestando, when we see that the gifts aren't cuando vemos que el manifesting, talento ya no está when funcionando, the talents aren't working, nosotros debemos detenernos, we should detain ourselves autoanalizarnos and analyze ourselves y decir, aquí hay algo mal. and say, here there's Y something wrong. nosotros sabemos qué es lo que está mal. And we realize what Porque we si know no what's estamos wrong. orando, Because if we're not si no praying, estamos buscando if we're presencia, not seeking his si presence, no estamos haciendo la voluntad de if Dios, we're not doing the will of God, ese es el problema. that's the Por problem. eso es que el don ya no funciona. That's why the gifts Por don't eso es work. que el talento ya no why funciona. the talents Porque ya don't la unción function. no está Because contigo. the anointing is not with you. Y esto me está llevando para la segunda historia que tengo aquí. And this is taking me to the second story Que I es la have here. historia de Sansón. And it's the story of Samson. En la Biblia dice, In the Bible it says, Jueces 16, Judges 16, del 17
al 21, from 17 to 21. yo voy a ir leyendo un verso y tú lo traduces uno por uno. Amen. Y el 17 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Judges chapter 16 verse 17 says, so he discovered his whole heart and said to him, no knife came to my head, for I am a Nazarene of God from the womb of my mother. If I are to shave my head, strength will turn away from me, and I will weaken and be like all men. El 18 dice, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar los principales y de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. And verse 18 says, seeing Delilah that he had discovered all his heart for him, he sent to call the chiefs of the Philistines, saying, come this time, because he has discovered all his heart for me. And the leaders of the Philistines came to her, bringing the money in their hands. Y el 19, y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas que dejas, que vienen siendo las trenzas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. And verse 19 says, and she made him fall asleep on his knees, and called a man who shaved the 7 leaves of his head, and she began to afflict him, for his strength turned away from him. Y el 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. And verse 20 said, and he said to him, Samson, the Philistines are upon you. And then he woke up from his dream. He said to himself, this time I will go out like the others and I will escape. But he didn't know that Jehovah had already moved away from him. El 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Verse 21 says, but the Philistines put their hands on him and took out his eyes and took him to Gaza and tied him with chains so that he could grind in prison. ¿Y qué les pasó a Sansón? And what happened to Samson? Se descuidó. He didn't take care of himself. Él, como cada vez que los filisteos venían, Every time the Philistines came, él venía y el poder de Dios venía sobre él. he came and the power Y of él God los came to him. dominaba. And he had Y dominion él over them. ganaba el pleito. And he would, Un solo hombre contra miles y él ganaba. one man against millions, and he would win. Pero él estaba jugando con fuego. But he was playing with Porque a fire. él se le enseñó desde que su niñez Because they showed him since he que was él a era child nazareo, that he was a que él Nazarene, no podía beber vino, that he can't que drink él no wine. podía tocar nada muerto, He couldn't touch nothing que él no dead. podía cortarse el He cabello, couldn't cut his que él no hair podía casarse con una mujer extranjera. or get married with a Y certain él woman. obvió todo esto. And he left all of Porque that como él veía que el poder de Dios se seguía manifestando, because he saw that the él power of God seguía kept manifesting. cometiendo pecado. He kept committing Él sins, seguía haciendo lo que bien le parecía. doing what he thought was Y llegó el good. día And the day que él came no sabía that he didn't know que Dios lo había abandonado, that God que abandoned Dios him, se había alejado de that él, God had porque left Dios him. da oportunidades, Because God gives Dios te sigue opportunities. llamando, God keeps Dios te calling you, sigue diciendo ven a mis pies, telling you, come to my feet. pero llega el día que Dios te deja de amonestar, But the day comes where God porque stops doing that. entonces Él quiere que tú aprendas la lección. Because he wants you to learn a lesson. Sansón seguía jugando con fuego. Samson keep playing with fire. Y yo me imagino que los padres le decían, tú no puedes vivir así. And I
I can imagine the Tú eres parents un saying you can't hombre live like that. dedicado a Dios. You're a man dedicated Pero to como God. él veía que él pecaba, Because he saw that they sinned hacía lo malo and do the y wrong. la manifestación de Dios estaba ahí, And the manifestation of the Lord él was siguió there. con el juego. He kept playing. Él siguió con el relajo. He kept Y joking. llegó el día And the day came. que no vino un ángel y le dijo, And an angel came and told him, mira, Dios te va a dejar. God is going to leave Él you. no pensaba nada de eso. He didn't think that would Él happen. decía en su corazón, He kept going with yo his me voy a heart. escapar como otras veces lo he hecho. I'm going to Yo escape me like voy other a times. salir con las mías nuevamente. I'm going to leave Pero with la the Biblia same. dice que él no sabía que Jehová se había apartado de él. But the Bible said that he didn't know that Y God has cuando departed from ellos him. le afeitaron la And cabeza, when they shaved his head, él perdió su poder. he lost his power. Porque Dios se había apartado de él. Because God had Porque departed from him. Dios ya lo había dejado solo. Because God had left him alone. Él como quería hacer las cosas como él quería, But because he wanted to do things the way he Dios wanted, lo abandonó. God abandoned him. Dios dijo, vamos a ver cómo tú lo haces solo. God says, let's Y see how you're vemos going to do lo it que a él alone. le pasó. And look what happened to him. La Biblia dice que a él le sacaron los ojos, The Bible said that they took out lo his eyes. encadenaron, They chained him. lo llevaron a la They cárcel took him to prison. y se burlaban de él. And they bullied him. Cuando ellos se querían entretener, When they wanted to, lo traían al medio de la plaza. they wanted to be entertained, they would Para take him in the burlarse de plaza él. to bully him. Imagínate todo ese estadio lleno Imagine all of that y ellos being filled. gritándole, ¿dónde está tu fuerza? And them screaming, where's your ¿Dónde strength? está tu Dios? Where is your God? Y él no podía hacer nada. And he couldn't do nothing. Primeramente no los podía ver First, he couldn't see him porque no tenía ojo. because he didn't Y have eyes. segundo, Dios ya no estaba con él And second, God was porque no ya él longer no with tenía el him poder. because he had no longer power. Pero todo fue porque se puso a jugar con las cosas de Dios. But that happened because he started to play with the things of Porque God. él todavía tenía el cuerpo fuerte, Because he still had his body strong, pero había perdido el poder de Dios. but he lost the power of Tenía God. su fuerza humana, He had his human strength, pero no tenía el poder de Dios. but he didn't have the O power of sea God. que le pasó como a este profeta. So it happened like this Se le prophet. perdió el hacha. He lost Y his sin el axe. hacha él no podía cortar más árbol. And without the axe, he can't cut no longer the tree. Así hay muchos que siguen con apariencia de fortaleza, pero han perdido la presencia de Dios por el descuido espiritual. And that's how many are continuing with the appearance of strength, but they have lost the presence of God due to the spiritual neglect. ¿Y cuál es la negligencia? And what is neglect? Cuando nos descuidamos, When we don't take care cuando of dejamos ourselves. de orar, When we stop praying. cuando no creemos lo que la Biblia dice, When we don't believe what the cuando nos Bible ponemos a says. escuchar otras cosas que no nos edifican en nada. And we start to listen to things that don't edify Eso es un ourselves. descuido. That's not taking Y care. cuando tú te descuidas, And when you don't take care of estás yourself, empujando a Dios para el lado. you're pushing God to the side. Y uno dice, sí, yo creo en Dios, And one says, yes, I believe in pero no God, estás haciendo la voluntad de but Dios. you're not doing the will Yo of sé que God. Dios existe, I know that God pero exists, no estás viviendo conforme a su but voluntad. I'm not living conformed to His Y will. entonces estamos viviendo una vida lejos de Dios. So then we're living a life far from God. Y por lo más que queramos, And no matter how we try, no progresamos. we don't progress. ¿Por qué? Why? Porque el que nos ayuda a progresar es Dios. Because the one who helps El us que progress nos da is la God. fuerza para vencer es Dios. The strength to overcome is Porque la God. Biblia dice Because the Bible que es a says, través de su poder que that is nosotros vencemos. through His power that we No overcome. dice con tu propio poder y autoridad vas a vencer. It doesn't say with your own power and authority you Pero will la overcome. gente piensa que así es como funciona. But people think that's how it's functioned. Cuando tú no estás en el espíritu, When you're not in the tú spirit, puedes reprender a Satanás todo lo que tú you can quieras. rebuke Satan all Y you él lo want. que va a hacer es reírse en tu cara. And what he's going to do is laugh Porque at él you. sabe que tú estás vacío. Because he knows that you're Él empty. sabe que tú estás lejos de Dios. That you are far from Porque God. Satanás es espíritu también. Because Satan's a spirit as Y well. Satanás sabe cuando Dios está contigo y cuando tú estás solo. And he knows when God is with you and without ¿Y you. cómo yo sé esto? And how do I know this? Porque en la Biblia dice Because the que Bible cuando says Jesús llegaba a ellos, when God él came no to decía, him, aquí llegó el Hijo de Dios. it didn't say here La comes Biblia the man of dice que God. los demonios decían, ¿por qué viniste a atormentarme? And the demons will say, why Porque did you ellos come to veían a torment Jesús me? y veían el Espíritu de Dios Because en they él. saw Jesus and they Porque saw ellos the Spirit miraban in a him. Jesús y sabían que había fuego en él. They knew that there was Y fire cuando in hay un him. hombre y una mujer de Dios And when there's a man y and woman of el God, demonio te mira, and the demons look él lo at them, piensa en atacarte. they
think Porque él of sabe que tú tienes respaldo de Dios. they don't think of Él sabe attacking que you Dios está contigo. because they know God is Y with aunque you. tú estés descuidado un poco And even if you're a little o bit estás careless trabajando, or working, Dios está ahí contigo. God is still Y Dios there te with you. protege. And God Y el protects you. demonio lo piensa antes de atacar. and they Porque think ve esa before they luz en attack ti. because they see that light in you. Yo escuchaba un testimonio I heard a testimony que esta persona that this person habló con un brujo spoke with the witch y dice que este brujo estaba en los aires volando and said that this witch was in the air y floating around. decía que él miraba y sabía las casas que él podía atacar. And he said he saw and was Porque able to look cuando at él the houses he miraba, was going to attack. Because when he looked, Veía luz dentro de esas casas. he saw lights in Y those no era houses. que la gente estaba levantado y tenían la luz It's not prendida, that people were awake and they sino had the era la lights luz on. de Dios que él estaba viendo. But the So, light él of God that sabía was que he si was él se looking at. metía en ese hogar, So if he knew if he las looked iba a in that pasar mal. house that it was going to go So, él wrong. buscaba dónde él se podía meter a atacar. So he looked where he can attack. Porque los demonios, Because demons, ellos saben, they know. ellos te miran a los ojos They look at your y eyes te dicen, este tiene fuego. and they say, this one Este has dice fire. que tiene fuego pero está apagado. This one looks Este like they dice que have tiene fire, but fuego they're pero está off. muerto. But they're dead. So, ellos saben. So they Y know. por lo más que tú digas, And no matter how ellos much se you burlan say, de ti. they bully Ellos you. se ríen en tu They cara laugh at your porque face. saben que tú no tienes autoridad ninguna. Because they know you don't have En authority. la Biblia In the Bible, relata que cuando Jesús dio el poder a los humanos, when Jesus gave power to the humans, fueron unas personas a sacar un demonio it was people that took out demons, y los demonios le dieron una paliza a ellos. and the demons paralyzed Porque el them. demonio dijo, Because the demons yo sé said, quién es Jesús, I know who yo Jesus sé quién is, es Pablo, I know who pero Paul is, ¿quiénes son ustedes? who are you Porque vio guys? que estaban secos, Because they knew estaban that they were dry. esqueléticos y querían pelear contra un demonio. and they wanted to fight with the demon. Y la Biblia dice que quedaron avergonzados And the Bible says that they looked porque like tú no puedes fools. pelear con las tinieblas Because you can't fight through si these tú no storms tienes a Cristo a tu lado. if you don't have Si Christ tú by no your tienes el side. Espíritu If you Santo don't de have the Holy Dios, Spirit of tú no God, puedes pelear con las you tinieblas can't fight these porque ellos storms. no te tienen miedo. Because they are not scared of you. Y eso le sucedió a Sansón. And that happened to Samson. Él se descuidó. He didn't take care of Él himself. pensó que Dios estaba conmigo. He thought that God was Como with dice el him. americano, Like the Americans say, Jesus got my back. Jesús tiene mi espada. Pero él no se dio de cuenta But he didn't realize que Jesus wasn't in his back. that Jesús no estaba con ellos. Él estaba solo, He was alone. pero él no lo sabía. But he didn't know. Él lo supo He cuando no pudo pelear. realized when he couldn't fight. Cuando pensó que ese poder iba a venir sobre él. When he knew that the power was going Y to yo come me over him. imagino que ni escalofrío él sintió. I can imagine Yo that me even imagino coldness porque he la didn't Biblia feel. no lo dice. The Bible doesn't say this. Pero yo me imagino que Sansón cuando vio que lo atraparon, But I imagine when Samson saw, en su corazón diría, in his heart he said, hasta aquí llegó mi relajo. here is Hasta aquí llegó el vacilón que yo tenía. the emptiness that I had. Porque Dios no está conmigo. Because God is not with me. Pensé que Dios me iba a defender, He thought that God was going to defend pero him, Dios ya no está conmigo. but God is no longer with him. Tú sabes el dolor You know the hurt cuando él le sacaron los ojos. when they took out his eyes. Sí, porque no había anestesia. Because there was no anesthesia. Eso fue a sangre fría. That was from A él cold le blood. sacaron los dos ojos They took out his two y eyes. Dios lo permitió. And God permitted Porque it. ya Dios, me imagino que le estaba advirtiendo para de pecar. Because God was probably doing and Y él telling se him hacía stop de sinning. oído sordo. But he turned Los deaf. padres le decían, tú no puedes vivir así. Parents telling Y him él you se can't live hacía like de that. oído sordo. And he turned Y deaf. Dios dijo, pues voy a tener que abandonarte. So God said, I'm Voy going a to have tener to que abandon you permitir que te saquen los and ojos permit that they take out y your te eyes castiguen and para que tú entiendas que yo soy santo. so that you can learn that I'm Para holy. que tú entiendas que lo mío es serio. That what I have is Y serious. Dios lo abandonó. And God abandoned him. Y qué tristeza And how sad it is que él pensaba que iba a vencer. that he thought he was going to overcome it. Él pensaba que se iba a escapar He nuevamente. thought he was going to able to escape Él it. pensaba que iba a ver los filisteos huir That nuevamente. he was going to see the Philistines leave Pero again. esta vez no sucedió así. But this time it didn't happen like Esta that. vez se encontró solo. This time he found himself alone. Fue engañado por una mujer, He was fooled by a woman, tipo de Satanás. a type of Satan. Porque
Satanás se disfraza en lo que él quiere. Because Satan gets involved with Él puede whatever usar he un wants. hombre, He can use a man, una mujer, a woman, un joven, a youth, una joven, a un niño. a kid. Satanás usa el Satan vaso que él vea vacío. uses a cup that's empty. Él mira y dice, este no está cerca de Dios, a este voy a usar. He says, this one's not close to God, I'm going to use this one. Este no está haciendo la voluntad de Dios, a este yo lo voy a usar. This one's not doing the will of God, Pero hay I'm going to gente que use this piensan, one. So there are people yo that soy think, líder en la I'm a iglesia, leader in church. él me va a respetar. He's going to Él no respect me. respeta ningún título. He doesn't respect Porque no él no title. respeta ni pastores ni evangelistas. Pastors or Él no evangelists, he respeta a doesn't. ningún líder. He doesn't respect Pero él any respeta a leader. un hombre y una mujer que están llenos del poder But he de Dios. respects a Él woman or man respeta a of un God hombre that's y una full of mujer the que Holy están Spirit. llenos de la autoridad de Dios. An authority of God. Y él como quiera ataca, pero lo piensa. But he still attacks, Porque but he sabe que thinks. cuando tú le ataques para atrás, Because he knows when you attack el him que te va back, a defender a ti the one who's going to fue el que defend lo you, venció en la cruz del was the Calvario. one who Fue el que overcame him resucitó in de the entre cross. los muertos. The one who came back from Y the le dead. dijo, tú estás vencido. And he said, you are overcome. A ese es que él le tiene miedo. That's the one who he's scared Él no le of. tiene miedo al pastor Espada, He's not scared of the pero él le pastor, tiene his miedo father, al que me tiene a mí aquí. but he's scared of the one who Él has sabe him y there. dice, Dios lo va a proteger. He knows that God's going to Porque Dios protect him. permite situaciones, Because God allows pero es para que situations. nosotros echemos hacia adelante y aprendamos. But it's that so we can keep learning and Pero walking cuando forward. jugamos, But when we play ignoramos, or ignore, no le hacemos caso a la voz de Dios, we don't listen to the voice of Dios God. permite que pasemos tribulaciones God permits that we go through para que tribulations aprendamos so that we learn que cuando Él nos llama, that when He calls cuando Él us, nos dice haz esto, when God says or when tenemos que does do obedecer. this, we have to obey. porque la misma Biblia dice Because the Bible says que es mejor no haberle it's conocido better not to know Him que conocerlo than to know Him y darle la espalda. and give Him His back. Por eso está en la Biblia. That's what the Bible says. Eso es mejor que tú nunca lo hayas So conocido. it's better that you've lo never known ignora. Him and ignored Him. Pues Dios dice, no me conoció. So then God said He never knew me. Pero que tú conozcas quién es Él But for you to know who y He lo is ignore, and ignore ya eso Him, es diferente. now that's different. Porque Dios va a decir, tú a mí me conoces. Because God's going to say, Tú you sabes know lo me. que yo hacía a través de ti. You knew Tú what I sabes did cómo through yo you, te usaba. how I used Tú you, sabes las cosas que yo quería hacer contigo. what I wanted to do with Pero you. decidiste darme la But you espalda. decided to give me your back Decidiste que el hacha cayera al agua. so that, The iron fall in the water. amen, Y te quedaste callado. and that you stayed Y no quiet. gritaste. You Como didn't hizo el scream. hijo del profeta. Like the son Que of the cuando prophet se le did. cayó el hacha, When the axe fell, él gritó. he screamed. Dijo, He said, Señor mío, se me cayó y era prestada. ah, Lord, it fell and Y it was Dios lo que te borrowed. está diciendo es que grite. And God is telling Y you le to diga, scream and say, Señor, aquí estoy. Lord, Te I'm here. necesito I need porque you. me he caído y no because me I puedo fell levantar. and I can't get up. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Levantarnos. God wants us to be Volvernos a lifted poner donde Él nos tenía. because He's able to return us where He had us. Pero nosotros But we somos los que corremos de Él. are the ones that run away from Him. No corremos del diablo, We don't run away from pero Satan, corremos de Dios. but we run away from God. La tercera historia que tengo The third story I have es la de Pedro. is of Peter. Voy a leer de Juan 21, verso 15 al 19. I'm going to read from John 21 to verses 15 through 19. Y el 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. It says, John chapter 21, verses 15, when they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He replied, yes, Lord, you know that I love you. He said to her, shield my lambs. El 16 dice, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas.
And verse 16 said, he said to him a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He then said to him, tend to my sheep. El 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 17 says, he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. El 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verse 18 says, truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. Y el 19 dice, esto dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. And verse 19 says, this he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. Pedro, después que negó a Jesús 3 veces, se sintió derrotado y se fue nuevamente a pescar. After denying Jesus 3 times, Peter felt and defeated and went fishing again. O sea que él se olvidó de todo lo que Jesús le había enseñado. So for him, he lost and forgot everything that Y Jesus no que se told him. olvidó, And it's not that he forgot, lo descuidó. he didn't take care of it. Él dijo, ya él murió, He said, I already died. yo voy a retornar nuevamente a pescar. I'm going to return to fish. Y Jesús se le apareció And Jesus appeared to him para que veamos el amor de Dios. so that we could see the love of Jesús God. sabiendo que él lo había negado. Jesus knowing that he neglected Y aún him. él se lo advirtió antes de que sucediera. And before it happening, Y aunque Pedro dijo que eso no iba a acontecer, and even with Peter saying that wasn't going él to lo happen, negó como quiera. he denied him Porque either way. toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Because every word that comes out of the Y word cuando of Jesús mouth decía of algo God se cumplía. will accomplish. Y entonces él pensó que ya como él lo había negado, So then he thought because he que ya neglected Dios him, no tenía nada para él, that God had nothing que ya for Dios him, no iba a hacer nada para that él, God wasn't going to que do ya Dios anything no iba a usarlo como le había dicho, or use him like he said, porque eso es trama del diablo. because that's the trap Por of eso es que Satan. cuando la persona That's why when a se quiere person levantar wants to get y up, quiere volver a Dios, and wants to el return to enemigo God, le pone en la mente, ya no hay nada para ti. the enemy puts in the Ya Dios mind, no te va a volver a usar. God is not going to Ya use tú you. no vas a hacer nada en la presencia de You Dios. won't do anything Y in eso the es presence of mentira God. del diablo, And that's a lie para of que tú te Satan. mantengas detenido, So that you maintain para yourself que te detained. mantengas lejos de Or Dios, far from para God. que sigas ignorando esa voz de Dios, keep ignoring the para voice que of sigas God. ignorando lo que Dios quiere hacer con tu vida. And what he wants to do in your Y así life. se sentía Pedro, And that's how Peter felt. derrotado, He felt lost, inútil, que no unutilized, servía para that nada. he wasn't worth Y nothing. Jesús tuvo que 3 veces And preguntarle Jesus had to ask him 3 que times, si tú me amas. do you love me? Jesús sabía que él lo amaba, Jesus knew that he porque él loved him podía ver lo profundo del corazón. because he could see the Pero profusion él of his quería que heart. Pedro mismo se lo dijera. But he wanted Él Peter quería to say que it Pedro se diera cuenta que Jesús le estaba dando otra so oportunidad. that he realized that Él- Jesus was giving him él another quería chance. que Pedro viera que había oportunidad para su vida. That there was an opportunity for
for que his Dios life, todavía quería trabajar con él, that wanted to work with que him. como el hacha flotó, Like the axe floated Dios up, iba a hacer que Pedro flotara. God was going to Dios use lo iba a Peter to float up, levantar, to lift him up. porque ya lo que él hizo, Because what he ya already Dios se done, lo había God perdonado. already forgave Pero him. nosotros seguimos con esa culpabilidad, But we keep going with that acordándonos fault, del pasado, remembering of the pensando past, que en el futuro no hay nada para nosotros, thinking in the future there's pensando nothing que for ya us. Dios no va a hacer nada, That God's not gonna cuando do ya anything. dice la Biblia But the Bible que says Dios perdona todo pecado, that God forgives los all arroja a sin. los fondos del mar, He grabs it from the deep of the ocean. los tira dentro del mar He throws it deep in the y se ocean. olvida de ello. And he forgets about it. Nosotros somos los que seguimos acordándonos del pasado, We are the ones who keep pen- remembering of the past. pensando en lo que hicimos mal. What we did Cuando wrong. Dios te dice olvídate del When pasado God says, forget y the mira el past presente, and look at the mira el present, futuro, look at lo the que yo voy future, a hacer con tu vida, and what I'm gonna lo que do in yo your voy a life. hacer contigo si te pones en mis manos. And do with you if you put me in your hands. Porque Pedro lo experimentó. Because Peter experimented it. Después que él recibió el poder del Espíritu Santo, After he received the Holy él Spirit, jamás fue el mismo. he never was the Él same. jamás fue el mismo. Never was the Porque same. tenía unción, Because he had an porque anointing. tenía poder, He had a power. porque el hacha que se había caído al río, Because the axe that was él la falling in the recuperó river, he y volvió y recuperated it siguió hacia adelante. and kept going Y forward. esa cara de derrotado, And that face of él la loss, quitó he took it y off. tenía la cara del gozo del And Evangelio. he had the face of Tenía la happiness cara and de que evangelism. Dios lo había That libertado. God liberated Y él him. creía en lo que Dios estaba haciendo a And he través de él. believed what God was doing through him. Entonces, So then, cuando hayas perdido el filo, Cristo lo puede restaurar y volverte a usar. so even if you have lost the edge, Christ can restore you and use you again. Pero el enemigo, But the enemy, que el Señor lo reprenda, that God rebukes him, siempre va a traer en la mente, tú no sirves para nada. will always remind you you're worth Te va a nothing. decir, tú no vas a lograr nunca nada en tu vida. You're never going to win anything in your life. Si te acercas a Dios, vas a perder más. If you get closer to God, Si you're te going to lose acercas a more. Dios, no puedes hacer esto más nada. You can't do this no more. Y ese es el engaño del enemigo, And that's how the enemy para que fools uno you. se mantenga detenido en el camino, So that remain detained para in que your uno walk. se sienta con lástima. So they feel down. Y como dice el americano, Like the como, American like a says. loser. You feel like a loser. You feel like a loser. Como que no sirves para nada. Like you were worth nothing. Pero eso es engaño del enemigo. But that's how the enemy Eso es fools. trama del enemigo. That's a trap Porque él of the sabe que enemy. mientras él te mantenga así, Because how he maintained tú you nunca there, vas a dar un paso hacia el will frente. never Tú get a nunca step te vas a forward. acercar a Dios. You will never get Tú closer. nunca vas a hacer la voluntad de Dios. And do the will Porque of Él te God. tiene detenido. Because he has Pero you el día que detained. tú te decidas But the day you y tú decide, digas, me voy a parar firme and you say, I'm going to y stand voy a firm, coger mi hacha donde se cayó. and I'm going to take my Voy axe a where it coger fell, mis dones donde los dejé. my gifts where I El left them, talento donde lo dejé. the talents Y where I Dios left me va a them. levantar. And God's Y gonna Dios lift me me va a up restaurar. and Cuando restore tú me. tomes esa decisión, When you take el that enemigo decision, va a tener miedo. the enemy's Porque gonna be sabe que scared te vas a cambiar al otro bando. because he Porque knows you're gonna sabe be que entonces el changed. poder de Dios va a estar en ti. that the power of Y God's vas a going to be verte in you. diferente. And you're gonna be Y ya Él no te different. va a poder engañar. And he can't fool you no Pero more. mientras te quedes quieto, But while you're still, Él te va a tener ahí he's going to have you there como el juguete de Él. like his toy. Y aunque sabes que lo que tienes que hacer, And even you knowing what you have to do, te gusta la manera como vives. you like the way you live. Te gusta y dice que estás cómodo. And you like and you Pero say you're estás lejos de comfortable. Dios. But you're far from God. Y eso no es lo que Dios quiere. And that's not what God wants. Él quiere que nos levantemos. He wants us to be Porque lifted Él up quiere restaurar nuestras because vidas. he wants to restore our lives. Voy a entrar en los tres I'm going principios. to enter the three principles. Y el primero, And the first, el filo se pierde poco a poco por el descuido. the edge is gradually lost due to the carelessness. En Proverbio 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. In Proverbs 27:17 says, iron is sharpened by iron, as so a man sharpens the face of his friend. O sea, y eso es una realidad. Tú puedes usar una lima para molar un cuchillo, You can use something to sharpen a knife. pero si tú usas un cuchillo con un cuchillo,
lo amuelas también. But if you use a knife against a knife, you'll ruin the Y knife. cuando dice la Biblia que el hombre aguza el rostro de su amigo, And when the Bible says a friend uses a friend, es porque a través de la unción que hay en ti, because through the anointing that's ese in you, cambio comienza a suceder en tu amistades. that change begins to start Ese in your cambio friends, comienza a suceder en tu familia. in your family. Porque hay algo en ti que ellos no tienen. Because there's something in you Hay that algo en they ti don't have. que le está alimentando a ellos. That's elementing them. Y aunque ellos no lo digan, And while they don't ellos say están it, viendo que tú eres diferente, they're seeing that que you're tú actúas different, that diferente, you act que tú differently, hablas that you diferente. speak Y ellos differently. por dentro, And them inside, aunque no te lo digan, even they don't se tell están you, diciendo si yo pudiera ser they're así. saying if I could be like Y eso es that. amolando el amigo sin que tú estés haciendo nada. And that's sharpening a friend without you doing En anything. Eclesiastés 10:10 dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadirle entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. In Ecclesiastes chapter 10 verses 10, if iron is blunt and its edge is not sharpened, then more strength must be added, but wisdom is profitable to lead. Cuando tú tienes un machete, When you have un machete, amen, y una hacha, y está bota, and an axe and it's loose, tienes and que darle con más fuerza you have to hit it with more strength para poder cortar. to cut. Pero cuando está molada, But when it's dual, tú no tienes que pasar tanto trabajo, you don't have to go through porque va a many penetrar en el árbol job because it's going to go through the y vas a tree cortar mejor. and it's going to cut Y eso better. es lo mismo cuando el poder de Dios está en nuestras vidas. And that's the same thing when the power of Pero God is in cuando our nos lives. descuidamos en la oración, But when we're carelessness in prayer en la lectura de la palabra and reading the word y en la comunión con Dios, and communion with God, hace que el filo espiritual se desgaste. it makes the spiritual edge wear out. Que es cuando tú quieres hacer algo That's when you want to do y something dice que lo está haciendo para Dios, and you say you're doing it for God, pero te sientes agotado, but you feel te weak. sientes sin fuerza. You see without Y es porque strength no hay unción, because there's no porque ya tu anointing, hacha está desafilada because your axe is lost and weak y no tienes fuerza para seguir. and you don't have strength to Por eso es que continue. tenemos que amolar nuestra vida espiritual That's why we have to restore our spiritual lives con la oración, with prayer, con la lectura with reading y the con word, la comunión con Dios. and with the communion of God. Tenemos que aprender We have to learn que para lograr eso to gain that. tenemos que acercarnos a Dios. We have to get close to God. El principio número 2, The second principle, reconocer la pérdida es el comienzo del milagro. recognizing the loss is the beginning of the miracle. Reconocer la pérdida Recognizing the es el loss comienzo del milagro. is the start of a miracle. Dice en Segunda de Reyes 6:5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. And it says in 2 Kings chapter 6 verse 5, but as one was felling a log, his axe head fell into the water, and he cried out, my master, it was borrowed. Aquel joven no ocultó su problema, lo confesó. That young man did not hide his Él problem. pudo He haberse confessed it. quedado callado He could have stayed y quiet. pudo haber seguido dándole el palo con el mango pelado He could have kept hitting the tree with y the handle actuar como que estaba cortando un árbol. and act like he was cutting a tree. Pero él sabía que eso era mentira, But he knew that was a que él iba a lie. estar pretendiendo, That he was going to be que pretending. no iba a estar cortando nada, That he wasn't going to be cutting porque él se nothing. dio cuenta que el hacha se le había caído. Because he knew the axe head Él fell no lo off. ocultó, He didn't. él rápido gritó He quickly screamed. y dijo: se me cayó el hacha y era prestada. He said the axe had fell and it was ¿Qué Dios nos borrowed. quiere decir? What does God want to Que si say? te caíste, If you fell, grites al cielo: scream to Señor, heaven, levántame, God, lift porque me no up, me puedo parar, because I can't pero get yo up. sé que tú me puedes but I parar. know that you can Yo lift sé me que tú up. me puedes I know levantar. that you can Yo sé get que me tú up. me puedes restaurar. That you can restore Y es lo me. que Dios quiere. And that's what God Que wants. grites al cielo To scream to y le heaven diga: ayúdame, and say, "Help porque me, yo solo no puedo. because alone I can't do Ayúdame it. porque con mi fuerza yo no puedo. With my strength, I can't do it. Ayúdame porque el grande aquí eres tú. Because the big one here is you. Pero si nos mantenemos callados, But if we stay quiet, nos vamos a mantener en el suelo. we're going to be maintained Y todo el lonely. mundo nos va a pasar por And everyone's encima. going to go on top of us.
y nos va a usar como una And alfombra. they're going to use us like a carpet. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Because that's what the enemy Que te wants. pisoteen. That they step all Que over tú you. seas agredido. Que estés herido. That you're hurt. Y la gente te señale. And that people judge you. Porque mientras la gente te señala Because as people y judge tú you le crees a ellos, and you believe them, no te acercas a Dios. you don't get closer Porque to estás God. creyéndole al hombre. Because you're believing Y la men. Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. And the Bible says, what a fool of a man who believes in Y no another es que man. tú no confíes en tus hermanos en Cristo. And it's not that you don't trust in your Y no brothers que in confíes en Christ tus pastores or in your o pastors, en un evangelista. or an Sino que evangelist. cuando tú pones a un hombre primero que Dios, but that when you put a ahí man tú estás first in confiando God, en el hombre y no en Dios. then you're trusting the man more than God. Y entonces, aunque sea un hombre de Dios, And even if it's a él man no es of God, Dios. they're Él no not puede God. hacer nada por They ti. can't do nothing for you. Pero el Dios del cielo sí lo puede hacer. But the Lord of the heaven can do it for you. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John chapter 1 verse 9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mientras ocultemos nuestra condición, As long as we hide our condition, no habrá restauración. there will be no restoration. Dios obra cuando reconocemos nuestra necesidad. God works when we recognize our needs. O sea, So, tú tienes que decirle a Dios, you have to tell aunque Él God, lo sabe, even though he knows pero it, confesarle es cuando tú le dices a Él, but confess is to when you say Señor, to me him, caí, God, I fell. estoy aquí en el fango, I'm here lost. necesito que me vuelvas a levantar, I need to help you to necesito help me que to me get up, vuelvas a restaurar. to restore me. Eso es confesar, That's to eso es confess. venir a la presencia de That's Dios. to go to the presence Pero hay of God. personas que dicen, Dios sabe lo que yo necesito. But there are people that say God knows what A I Él le need. toca hacer lo que Él le toca hacer. It's up to him to do what Pero he no, needs la to Biblia do. nos enseña But the Bible que tells nosotros us tenemos que actuar that we need to y act acercarnos first a Dios get close to para him que Él se acerque a so that nosotros. he gets La closer Biblia to dice, us. acercaos a Dios Get- y Él se acercará a nosotros. Get close to God and he will get closer to us. Y cuando la Biblia dice confesar frente a Dios, And when the Bible says confess es que in front of de God, verdad te derrames delante de la presencia is de that you Dios. truly pour everything in the presence Porque of de God. qué vale tú hincarte a orar Because what is it that you just pray y quieres tratar de mentirle a Dios, and you want to try to ocultar lie? cómo tú te sientes. Or act Dios like how you conoce todos los corazones. God knows Él every conoce heart. nuestras luchas y nuestras Our batallas. fights and Y battles. Él es el que nos puede ayudar. And he's the one who can help us. Pero mientras nos mantengamos callados, But as we're staying quiet, nada va a suceder. nothing's going to happen. Nada va a cambiar. Nothing will change. Podemos pedir, Dios mío, cambia a mi hijo. We can ask God, change Cambia my a mi hija. kids, Cambia a mi hija. my daughter, Cambia a mi familia. Change my family. Cambia a mi hermano. My Cambia a brothers, mi hermana. my Pero si sisters. tú sigues lejos de Dios, but if you continue to nada look va a far from pasar. God, nothing will happen. Porque estás pidiendo en vano. Because you're asking it in vain. Porque hay que orarle con sinceridad a Dios. Because we have to pray Hay with que pedir con sincerity. sinceridad. With Hay sincerity que to God. confesar delante de Dios. Before confessing to God. Tercer principio. The third principle. Dios puede devolver el filo perdido. God can return the lost edge. Dios puede devolver el filo perdido. God can return the lost edge. En Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la arruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. In Joel chapter 2 verse 25 says, and I will restore to you the years that the caterpillar, the hopper, the riot, and the locust ate, my great army that I sent against you. Y no es que esos son simbolismos, And it's that their symbolism. porque Dios quien mandó fue ejército. Because what God brought was, Y fue cuando capturaron a Israel is when they captured y se lo Israel llevaron cautivo and they took them captive y volvieron a ser esclavos. and they started to become slaves Y again volvieron a estar cautivos por 70 años. and became slaves for 70 Porque Dios years. quería darle a ellos una lección. Because God wanted to give them a Que no lesson importara lo que ellos that hicieran, it doesn't matter what they si did no hacen la voluntad de Dios, if they don't do the will of God. están
perdiendo su They're tiempo. losing their time. Ellos le dieron la espalda a Dios They give their backs to para God servirle a dioses paganos, and serve false gods. a dioses que no tienen poder. Gods that don't have power. Sí, porque mucha gente le reza a la Virgen María, Because many people like to give a la it to the estatua Virgin de San Mary, Pedro. to the statue of Peter. Y ellos, eso es una imagen de yeso. And that's an imagery Eso no tiene poder ninguno. that doesn't have any Eso no power, tiene ninguna autoridad. no authority. Otra gente Other people le ora a María pray to y que Mary interceda por nosotros. and that she may overcome for Y el us. que intercede, la Biblia dice que se llama And the Jesucristo. one who intercedes El for que us murió is en la cruz del Jesus. Calvario se llama The one Jesucristo. who died on the Y cross la of Biblia Calvary was dice que es a Jesus. través de And the Jesucristo Bible says it's que vamos through a llegar Jesus al Padre. that we're going to get to the Entonces, Father. ¿para qué estás perdiendo tu tiempo creyendo en cosas que no te van a ayudar? So why are you wasting your time on Por things eso that es que el isn't going to pueblo help de you? Israel That's why the people of Israel, Caía en cautiverio, fell into era captives. castigado por otros they pueblos, were punished by porque other así people Dios lo because permitía. God permitted Porque it. Dios le hablaba Because God would y speak se to them, hacían de oídos sordos. and they would turn deaf. Le decían a los They profetas, would tell the tú prophets, no estás hablando de parte you're de not Dios. speaking from God. Y cuando tú le estás diciendo a una And persona when you're telling a o person, piensas en tu or corazón you think in your que heart ese mensaje no viene de parte de Dios, that message le is estás not from diciendo a God, Dios que Él no está hablando. you're saying Le to estás God, you're diciendo a not Dios talking. que Él no está tocando tu vida. that you're not touching my Porque life. cuando Dios usa a alguien para hablar, Because when God uses one Él to está speak, hablando a través de esa He's persona. speaking through that Cuando Él person. usaba a los profetas, When He used the esos prophets, profetas hablaban de parte de the Dios. prophets spoke from Pero God. tú sabes lo que pasa. But you know what happens? En la Biblia dice The Bible says que en aquel entonces that those at that habían time, falsos there profetas. was many false ¿Y qué ellos prophets. decían? And what did they say? Tranquilo, Be calm. no va a suceder nada. Nothing's gonna Ese happen. hombre no es de Dios. That man is not from God. Y la palabra de Dios se cumplía. And the word of God would be Y esos accomplished. profetas quedaban en vergüenza. And those prophets will Pero become ellos fools. decían que castigaran a los profetas de Dios But they say to punish the prophets porque of decían God que ellos no hablaban de parte de because they Dios. said they didn't speak Y eso apart hoy en from día God. lo vemos. And in times we Cuando see tú le that today. predicas a alguien la When palabra you preach the y word of esa God, persona no lo and acepta, that person pero doesn't oye accept cualquier basura en el But they internet hear whatever y eso trash lo on the creen internet, and y a that they eso le believe. hacen caso And they y eso es believe. dándole la espalda a Dios, And that's giving eso es your back diciéndole a Dios que Él no está hablando to God. cuando alguien está hablando de parte de And Él. saying God's not speaking when God is speaking apart from Es lo them. mismo que hacía Israel, It's the same thing lo Israel hace did. este mundo hoy en día, This world does it today porque tienen la hacha desafilada, because they have the axe lost. porque abandonaron los dones, They abandoned the gifts abandonaron lo que Dios quiere hacer con ellos. and what God wanted to do with them. Pero dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. It says in Isaiah chapter 40:31, but those that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No importa cuánto tiempo hayas estado sin fuerza espiritual, It doesn't matter how long you've been without spiritual strength. Dios sigue restaurando vida, ministerios y llamados. God continues to restore lives, ministries, and callings. Dios no va a dejar que alguien que venga donde Él abandonado. God is not going to allow one to come to him abandoned. A mí una vez me dijeron, One time they told me, cuando tú vuelvas al Señor, when you return to the Lord, donde tú dejaste todo, where you left everything, de ahí en adelante es que Dios te va a llevar. from there on forward is where Yo God's going to pensaba take que you. tenía que volver a empezar. I thought I had to start from the Sí beginning. tenía que volver a empezar Yes, I did have to start a orar, to pray again, a ayunar, to a fast leer again, Biblia. to read the word Pero again. me di cuenta que Dios me estaba llevando como a prisa. But I realized that Lord was Porque using me donde Dios, faster. yo dejé a Dios, Because where I left cuando God, yo regresé, when I Él returned, comenzó a encaminarme He nuevamente. started to newly keep me Yo me new acuerdo, paths. I remembered Llevaba 3 meses de haberme reconciliado I was 3 months without going to church, y Dios me dio la oportunidad de predicar. and God gave me an opportunity to Una preach. oportunidad que yo no me merecía.
opportunity I didn't Y yo deserve. dije, wow, tan ligero. And I said, wow, how Y era fast. porque Dios dijo, contigo yo no tengo que perder tiempo. And it's because God said, with Porque you ya I tú can't sabes waste cómo time. buscarme. Because you Ya know how tú to sabes seek cómo me. tener una relación conmigo. To have a Ya tú relationship sabes with me. cómo tener intimidad conmigo. And intimacy Ya tú with sabes me. cómo buscarme en espíritu y en How to verdad. find me in the spirit and in the truth. Y por eso cuando nos reconciliamos, And that's why when we return to the vemos Lord, como que Dios nos lleva a la prisa. we see how God Pero no takes es us really eso. fast. Es porque donde tú lo dejaste, But it's not ahí that Dios it's where vuelve you left nuevamente him. y te levanta. God Y tu restores and ministerio lifts y tu you up. llamado comienza a and coger your ministry auge. and your calling starts to flow. Pero si mientras nos mantengamos sentados, But as we are seated, Dios no puede hacer nada. God can't do nothing. Porque Él nos dio libre albedrío. Because He gave us free will. Y mientras tú no le digas, te voy a servir, And while you don't say, I'm going to serve you, Él no va a hacer nada. He's not going to do anything. Aunque Él quisiera, Even though He wants to. Él es un Dios de palabra. He is a God of Él es power un Dios que Él no falla. that never fails. Dios nunca Dios hoy nos hace una pregunta personal. Today, God asks us for a ¿Qué personal has question. hecho con tu hacha? What have you done with your axe? ¿Has perdido el filo de la oración? Have you lost the edge of prayer? ¿Has perdido el primer amor? Your first love? ¿Has perdido el deseo de servir? Have you lost the desire to serve? ¿Has dejado que el pecado y el descuido apaguen tu pasión por Dios? Have you let sin or carelessness extinguish your passion for God? El mismo Dios que hizo flotar el hierro, The same God who floated the iron Él sigue haciendo milagros hoy en día. continues to make miracles Él today. puede devolver el poder. He can return the Él puede power, devolver la pasión, the passion, la unción anointing a todo aquel que se humille y vuelve a su presencia. to anyone who humbles himself Dios and sigue returns to haciendo His milagros. presence. God continue making miracles Porque cuando alguien se reconcilia because when someone o alguien returns se convierte, or converts, eso es un milagro. that's a miracle. ¿Por qué? Porque te estás levantando de entre los muertos. Because while you are lifting yourself Y from no the es que te dead, moriste, and it's not that you pero died, espiritualmente estabas but muerto. spiritually you were Y dead. cuando tú te levantas, eso es un gozo en el cielo. And when you are lifted, Porque that's en a el joy in cielo heaven. dice la Biblia que hacen fiesta cuando alguien se convierte y se reconcilia. Because the Bible says in heaven people rejoice Dios sigue haciendo milagros. when one returns. Dios sigue libertando. God continues Somos making nosotros miracles. los que detenemos la mano de Dios. And lifting, it's us Y no that es que takes the hands tengamos of más God. poder que Dios. And it's not that we have more power of God. Es que cuando decimos déjanos quietos, It's that when we say Él leave nos us deja alone, quietos. He leaves us alone. y Él sigue velándonos, And He keeps watching porque Él us quiere cuidar de nosotros. because He wants to take Pero care of nosotros us. somos los que no queremos ese cuido. But we are the ones that don't want that Nosotros care, somos los que no queremos que Él nos ayude. that He helps us. Porque con la actitud, Because with the con la attitude, forma de vivir, with the way of le living, estamos diciendo, we are saying, yo estoy bien como estoy. I'm good how I am. Yo te sirvo cuando yo quiera. I'll serve you whenever I want. Pero sin saber But without knowing que si Cristo viene, that if God comes, perdiste toda la oportunidad que Dios te dio en esta tierra. you wasted all the opportunities that God Porque gave ya you in se this acabó la earth. oportunidad. Because the opportunity is no Ya longer Dios there. no va a trabajar contigo. God's no longer will work Porque with you. ya Cristo vino por su Because iglesia. Christ already came for His church. Y ya va a ser muy And tarde. it's going to be too late. Hay un himno que yo escucho en mi teléfono There's something that I hear on my phone que cuando él lo canta, that when he sings it, él dice que él era un pastor he says he's a pastor. y que dijo en un sermón, And he said in a sermon, ¿cuántos se van con Cristo? how many are going with Christ? Y todos, incluyéndolo a él, dijeron amén. And all of them, including himself, said Y en el amen. himno, And in the song, él dice que cuando se hincó a orar when he started to pray y se levantó, and he got up again, la iglesia estaba vacía. the church was gone. Él se quedó. He stayed. ¿Por qué? Why? Porque había orgullo en él. Because there was ego in him. Dice en el himno, In the song it porque él says, se creía que era el que mandaba y no Dios. because he thought he was the one in Y control como and él no not dejó God. a Dios entrar en su And corazón, because he didn't allow God in his heart, se quedó. he stayed. Qué triste. How sad. Y uno dice, wow, es un himno. And one says, wow, it's just a Pero eso song. es una realidad. But that's a reality. Eso nos puede pasar a cualquiera. That can happen to Un anyone. descuido y nos alejamos de Dios. One carelessness Y and Cristo leaving God, viene. and God comes, Perdimos mucho. we lost everything. Porque por lo más que gritemos, Because no matter how por lo much we más que scream, lloremos, we cry. ya esa puerta se cerró. That door is already Eso closed. sucedió en el tiempo de Noé. That happened in the La time of palabra Noah. dice que él tuvo 120 años construyendo
construyendo el arca. The Bible says he was 120 years constructing Y the en ark. 120 años él les predicó a ese pueblo. In 120 years he preached to those Y people. ellos se burlaban de él And they bullied porque him él dijo que iba a llover. because he said it was going Pero to como rain. nunca había llovido, But because it never por eso rained, ellos no le creían. that's why they didn't Por believe eso him. ellos se burlaban de él. That's why they Pero bullied him. entonces cuando Noé con su familia entró a la arca But when Noah and his family y entered the todos los ark animales and all the animals, y Dios cerró la and puerta God closed the y door comenzó a llover, and it started to ellos se rain, dieron de cuenta they que lo realized que Noé le estaba that predicando what Noah was preaching comenzó a suceder. started to ¿Y qué happen. sucedió? And what La happened? puerta se había The cerrado. door was Ya era closed. muy tarde. It was already too Porque quien late. cerró la puerta fue Dios. Because the one who closed the Quien door was cerró la God. puerta y la selló fue Dios. Who sealed it was Noé no la God. podía abrir. Noah couldn't open it. Cuando Cristo venga When Christ y comes levante a la and iglesia, lifts up the church, nadie va a poder abrir esa no puerta one will be able nuevamente. to open the Porque door ya el newly. cumplimiento de la Biblia se hizo. Because already the Y accomplishment of the estaremos Bible en el cielo fulfilled. los que seramos arrebatados. Los que seamos levantados. Those that are lifted, Según Dios levantó el hacha God opened and gave up the axe y la sacó del agua. and took it out the water. Así Dios nos va a levantar a It's the nosotros. same way God's gonna Así lift Dios us nos up. va a llevar al cielo. It's going to take us to heaven. El hacha The axe se hundió, was drowned, pero Dios la sacó. but God took it up. Nuestra vida se hunde, Our lives may pero drown, Dios la levanta. but God lifts it up. Si nosotros le damos la oportunidad. If we give the Si opportunity, nosotros decidimos decir, Señor, ya me cansé de vivir así. we decide to ask God and tell him, I'm Yo una- tired of living like Yo una vez this. escuché un testimonio I one time heard a testimony una prédica in a preaching que decía, that said, ¿por qué te gusta ser el juguete del diablo? why do you like to be the toy of Satan? Cada vez que tú haces algo, Every time you do something, el infierno se ríe de ti. hell laughs at you. ¿Por qué? Why? Porque estás lejos de Dios. Because you're far from God. Y ellos hacen contigo como ellos quieren. And they do what they Y want se to do. ríen de ti. And they laugh at you. Mira cómo lo tengo. Look how I have Mira him. cómo la tengo. Look how I have her. Y si fuera listo, lista, se acerca a Dios y se acaba eso. And if they were slick, Pero a ellos les gusta que los atormentemos. they like to torment. Y se ríen de uno. And they laugh at El one. infierno se burla de nosotros. Hell bullies ¿Por qué? us. Porque estamos solos. Why? Because we're alone. Estamos tristes. We're sad. No tenemos a Cristo. We don't have Christ. Y ellos se burlan de nosotros. And they laugh at us. Tenemos que aprender We have to learn que cuando nos den, when they hit us darle para atrás. to hit back. Y no estoy hablando literalmente And que I'm vas a not- ir a la calle a darle puño a la gente. And I'm not saying literally you're Sino going to go en to the el streets espíritu. and punch someone, but Que in cuando spirit. Satanás te ataque, So when Satan tú attacks you, tengas el poder y la autoridad para atacar para atrás. you have the power and the authority to attack back. Porque Job, Because Job, aunque perdió sus 10 hijos en un mismo día, even he lost all his él no se rindió. children in the same day. Él He didn't give dijo, up. He said, Jehová dio, Jesus Lord, gave, God gave y Dios quita. and God takes Sea away. el nombre de Dios glorificado. If it's his name be glorified. Un hombre en dolor, A man in pain. un hombre que Satanás lo estaba atacando A directamente, man where Satan was attacking him pero él no directly. le dio la espalda a Dios. But he didn't give his back to God. Hoy en día, Now in si a time, ti te pasa algo así, if the same thing lo happens to primero you, que el hombre hace es darle la espalda the a first Dios. thing that man does is give their back Oh, to God. yo estaba bajo tu protección y permitiste que yo perdiera a mis hijos. I was under your protection and you permitted me to lose my Cuando children. Dios permite algo, When God permits es something, porque Él se va a glorificar. it's because he's going to Y glorify aunque tú himself. digas, pero es que eso no tiene sentido. And even though you say that Job doesn't have perdió no 10 reason, hijos en un mismo día. Job lost all his ¿Cómo children in Dios the se same iba a day. glorificar? How was God going to glorify Pues Dios himself? se glorificó. But God glorified himself Porque nadie sabía cómo estaba la condición de los hijos de Job. because no one knew the condition La of Biblia the kids. dice que él hacía sacrificios todos los días Job said, the Bible said Job made sacrifices every por day si acaso ellos estaban pecando. for in case they were A sacrificing. veces Dios se lleva or a sinning. alguien de la tierra
Sometimes God takes away someone from the para que earth esa persona no se pierda. so that person is not lost. Pero nosotros los humanos no lo vemos así. But us as humans, we En don't vez see de it like that. alegrarnos y decir, se fue con el Señor, Instead of us being happy and saying they left decimos, with ¿por qué nos God, quitaste al ser que queremos? we sometimes ask, why did you take him away from us? Pero es propósito. But it's a purpose. Tiene que ver con la salvación. It needs to deal with the Y salvation. muchas veces Dios tiene que hacer lo que Él tenga que hacer And many times God needs to do what he para needs to salvar do un alma. to save a soul. Para que esa alma no se pierda en una vida eterna en el infierno. So that soul isn't lost in an eternity in Pero hell. entonces, si te lleva antes de tiempo, But if they take you before time, los que quedan en la tierra those that stay in the land lo sufren. will suffer. Porque dicen, ok, se fue con el Señor. Because they say, wow, they went with God. Pero ella eran joven. But they were still youth. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. But God does what he wants Él to es do un still. Dios soberano. He's Él es un Dios de poder. a powerful Y Él God. sabe que es lo mejor para nosotros. And he knows what's best for us. Póngase de pie. You may now be on your feet. En esta hora, In this hour, Dios lo que nos está diciendo, God is what he's telling us si is, se te cayó el hacha, if your axe fell, grítale a Dios scream to Lord que te la devuelva. that he may return